Jóvenes todos, ¿cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México. Hoy es 3 de marzo de 2024 y este es mi análisis semanal principal para los próximos días. Como siempre, como desde hace casi 14 años, te voy a explicar absolutamente todo lo que estoy observando, todos mis razonamientos técnicos, fundamentales y de sentimiento que avalan a cada una de mis hipótesis de trading y, por supuesto, mi plan completo de trading. Vamos a comenzar, como es costumbre, con el dólar americano, con los Estados Unidos, con el sentimiento hacia el riesgo. Una vez más, fue una semana saturada de declaraciones provenientes de los miembros de los distintos bancos centrales y, por supuesto, la Reserva Federal no solo no es una excepción, sino que más bien es el ejemplo de cuántos micrófonos hay apuntados a las distintas voces de la Fed. Te voy a hacer un compendio de las declaraciones que me parecen más importantes, y con esto me refiero a aquellas que nos dan pistas acerca de qué deberíamos de observar nosotros como retail traders para acercarnos a la perspectiva que tienen los bancos centrales y, por ende, también hacer una especulación bien informada acerca de lo que va a pasar a continuación. Te recuerdo que estamos en esa época en la que nos estamos preguntando cuál va a ser el primer banco central en cortar tasas de interés, cuál va a ser el último, cuál va a ser el que va a necesitar cortar las tasas con una mayor magnitud, cuál va a ser el banco que va a necesitar cortarlas con una menor magnitud, cuál lo hará con una frecuencia mayor, cuál lo hará con una frecuencia menor, cuál será el último en dejar de cortar tasas de interés, en fin. Todo eso estamos intentando preguntarnos desde ahora, aunque sepamos que este pedazo del ciclo de política monetaria de los bancos centrales pues tomará no solamente algunos meses, sino probablemente más de un año. Entonces, en eso estamos y estamos tratando de recopilar la información necesaria. Por eso, estos compendios que te he estado haciendo estos domingos recientes son tan importantes porque cada vez afinan y perfilan un poco mejor esa perspectiva. En los Estados Unidos, en la Reserva Federal, hay algunas sorpresas. Te voy a ir contando poco a poco lo que veo. A ver, del lado hawkish de la Reserva Federal, Smith, que no es votante, dice que lograr el objetivo inflacionario va a depender del balance del mercado laboral y de moderar el crecimiento salarial. Por supuesto, ya sabíamos que el rubro laboral tiene un peso específico en la decisión no solamente de la Reserva Federal, sino en general de los bancos centrales. Y esto que Smith comenta, por supuesto, es una confirmación. Luego, Bowman, que sí vota, dice que hay que ser pacientes, obvio, pero no teme volver a subir las tasas si fuera necesario. Eso parece, a estas alturas, parece exageración, sobre todo para la Reserva Federal. Bostic, que también es votante, dice que ser pacientes es cómodo, pero luego, más adelante en la semana, dijo que podría ser apropiado cortar las tasas durante el verano. Esta declaración de Bowman, siendo un miembro hawk, se parece más a una declaración neutral o incluso a una declaración más bien dovish. Entonces, esto nos alerta de que hasta los miembros hawks están de acuerdo en que el verano va a ser el momento en el que la Reserva Federal comience a cortar tasas de interés. Si es que además van a cumplir el forecast que existe para este 2024, que es de 3 cortes de tasas de interés. A ese respecto, Mester, también votante, también hawk, dice que el número del PCE, que en un momento más te explico por qué se volvió relevante, pero el número del PCE no cambia el plan de la Reserva Federal y que el plan de 3 cortes sigue pareciendo razonable. Insisto, para un miembro hawk, aceptar que 3 cortes está bien, probablemente suena más bien neutral, que es lo que cualquier miembro neutral estaría diciendo en estas mismas circunstancias. Vámonos precisamente al segmento neutral de la Reserva Federal. Collins quiere evidencias de que los salarios no están contribuyendo a la presión inflacionaria. En otras palabras, quiere seguir observando el desarrollo del gráfico salarial. Y dice también que quiere ver más caídas en la inflación inmobiliaria.
Desde hace varias semanas te dije que el número, o más bien los datos inmobiliarios, se iban a volver importantes para los distintos bancos centrales, porque evidentemente la inflación inmobiliaria se vuelve un problema en general. Entonces, Collins nos recuerda que no solo está el asunto salarial y de qué tanto eso está ayudando a que la inflación tenga un camino más bien bumpy, o sea, más bien de caída y subida, caída y subida y caída, sino también el hecho de que la inflación inmobiliaria no está en el lugar en el que debería de estar o en el que quisieran que estuviera. Entonces, es un dato que tenemos que estar siguiendo. Williams, también neutral, repite que los 3 cortes durante el año es algo razonable y luego dijo que ya no necesitan subir tasas, ciertamente, pero que tampoco tienen prisa en cortarlas. Comentario típicamente neutral, por ahí sin sorpresas. Salió Daly, también neutral, también votante, a decir que la Reserva Federal va a evitar permanecer con las tasas como están hasta el 2%. En otras palabras, lo que dice es que van a tener que cortar tasas antes de que llegue la inflación al mítico 2%, que es algo que también ya te había comentado en otro momento. Olvidé uno de los miembros más hawks de la Reserva Federal, Barkin, también votante, dijo que este reciente dato del PCE específicamente se refiere al mensual, que salió hacia arriba. Es consistente con lo que está pasando en el ámbito de los servicios. Recuerda que esa es la otra preocupación importante. Quizás el número global de la inflación está cayendo en todo el mundo, pero la inflación de servicios específicamente no. Y añadió Barkin que quizás ni siquiera va a ser necesario cortar tasas de interés durante el año. Ese es un anuncio o una declaración netamente hawk. Por supuesto, está exagerando y está cumpliendo su papel. Ahora, ¿qué dijeron los Doves? Yo solamente recopilé a Goldsby, que de hecho no va a votar, ya no vota Goldsby, pero ve progreso en el tema inflacionario, excepto en un rubro. ¿Cuál crees? El inmobiliario. Entonces, ya tenemos, si no nueva información, por lo menos un recordatorio de lo que deberíamos de estar observando en las próximas semanas y en las próximas emisiones de datos económicos en los Estados Unidos. Hablando de datos, la semana pasada anunciaron el GDP, el dato de crecimiento trimestral del cuarto trimestre del año pasado. Salió una décima abajo, tampoco es gran cosa dada la situación. 3.2% fue el dato actual y el dato anterior era 3.3%, o esa era la expectativa, ya no lo recuerdo. Y lo que te decía acerca del PCE, del PCE, recuerda que ese es ese dato inflacionario que estamos observando además del dato general del CPI y del Core CPI, el Core CPI. El PCE salió mensual, salió arriba de lo esperado, pero el dato anualizado salió de acuerdo a la expectativa, 2.4%. El dato esperado era 2.4% y el dato anterior fue 2.6%, o sea, para abajo. Y el dato core también cumplió con la expectativa, 2.8%, la expectativa 2.8% y el dato anterior 2.9%, o sea, para abajo. Esta semana que comienza vamos a escuchar a Powell 2 veces, si no mal recuerdo son sus audiencias en el Congreso. Vamos a tener jueves de Unemployment Claims, el jueves pasado se quedaron un poquito arriba de lo esperado. Y vamos a tener el dato de empleo, muy importante este dato de empleo, porque estamos viendo qué onda con los salarios y qué onda con el número global. La Reserva Federal quiere que se desacelere el número principal y quiere que los salarios bajen un poco para poder tomar la determinación de cuándo comienzan la seguidilla de cortes de tasas de interés. Técnicamente hablando, bueno, aquí detengo el video que publico en redes sociales. Seguimos en nuestro programa educativo con el resto de nuestro menú dominical. Nos vamos con el índice del euro, divisas mayores, pares mayores, cruces menores, el resto de commodities e índices y por supuesto mi plan de trading para la semana.